El agua, no el petróleo, se había convertido en la maldición que tenía mi Qatar de rodillas, sumido en un caos silencioso y desesperado. Si Colombia no cumple su promesa, expulsaremos a todo su equipo de investigación, fue el ultimátum que la nación con el PIB per cápita más alto del mundo le había lanzado al país suramericano. Todos, absolutamente todos, daban por hecho que esa promesa descabellada de los colombianos estaba destinada al fracaso. Sin embargo, estaba a punto de ocurrir algo que desafiaría toda lógica. Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, el Medio Oriente entero, pronto le rogarían a Colombia, por favor, ayúdennos también a nosotros. Como lo lograron en tan solo 48 horas, en esta tierra donde estadounidenses y franceses se habían rendido declarando lo imposible. Su impactante secreto está a punto de ser revelado. Mi nombre es Ahmad, y durante 45 años he sido funcionario de gestión de recursos hídricos en el distrito de Al-Chamal, al norte de Qatar. No pertenezco a la realeza ni soy un hombre rico, soy un simple servidor público cuyo trabajo se había convertido en un infierno diario. Cada mañana, me despertaba antes de que sonara la alarma a las 4, con el estómago anudado por la misma pregunta, ¿conseguiremos agua hoy? Era una ansiedad que me carcomía, sobre todo por mi hija de 10 años, Nura. Debía conseguir agua para ella, costara lo que costara. Lavarse la cara era un lujo inimaginable. Nuestra rutina consistía en verter una cantidad ínfima de agua en un vaso, humedecer una toalla y pasárnosla por el rostro. Para cepillarnos los dientes, un solo sorbo bastaba. Una ducha era un evento mensual, un ritual sagrado que no podía durar más de 5 minutos. Papá, tengo sed, susurraba Nura con sus labios agrietados, su vocecita apenas un hilo. Un vaso de agua al día era todo lo que nuestra familia tenía asignado. Un vaso para beber y para las necesidades más básicas. Con eso sobrevivíamos, o más bien, malvivíamos. La maldición de esta región comenzó hace 80 años. Nuestra geología es caprichosa, el subsuelo rocoso es una formación kárstica, porosa como una esponja gigante que absorbe sin piedad el agua del mar. Cuanto más se excava, más agua salada brota con furia. Dicen que en tiempos de mi abuelo aquí había agua dulce, me comentó una vez mi colega Saide, con un suspiro que cargaba el peso de generaciones. Pero en su desesperación, cavaron demasiado profundo y conectaron los acuíferos con el mar. Una ironía cruel. Los martes eran el día del racionamiento. Teníamos que hacer fila desde las 3 de la mañana para recibir agua de la planta desalinizadora del gobierno, un líquido que, a pesar del tratamiento, aún conservaba un regusto salado. Y ni siquiera eso era suficiente. A menudo, nos veíamos forzados a comprar agua en el mercado negro. 150 riales, sentenciaba el vendedor con una indiferencia insultante. Era más caro que la gasolina. La semana pasada costaba 40, protesté, sintiendo la impotencia quemarme la garganta. El agua es más valiosa ahora. Si no te gusta, no la compres, respondía, encogiéndose de hombros. No teníamos opción. La mitad de mi sueldo se evaporaba en agua. Una tarde, esa desesperación se materializó en mi peor pesadilla. Nura regresó de la escuela y, sin mediar palabra, se desplomó en el suelo. Nura. Nura, la llamé una y otra vez, pero no respondía. Su rostro estaba pálido como el papel, sus labios habían adquirido un tono azulado y violáceo. Llamamos a una ambulancia, pero el hospital estaba a 40 minutos. 40 minutos que se sintieron como una eternidad. Es deshidratación severa. Necesita una vía intravenosa de inmediato, dijo el médico con una expresión sombría. Y no es la única. Hoy hemos atendido a más de 20 pacientes por lo mismo. Si esto continúa, la situación será crítica. Ver a mi pequeña Nura en esa cama de hospital, con una aguja en su frágil brazo, me partió el alma. Me sentía culpable, un fracasado. Ni siquiera una gota de agua limpia podía darle a mi propia hija. Ahmad, la voz de Khalid, el director de la Oficina de Recursos Hídricos, me sacó de mi tormento. Había venido a visitarme al hospital.
La empresa francesa se ha retirado. Lo intentaron durante un año y se dieron por vencidos. Otro fracaso más. Se sumaba a una lista de decenas de empresas que habían desafiado nuestra tierra y habían sido derrotadas. Estadounidenses, alemanes, israelíes, todos llegaron presumiendo de su tecnología de punta, pero nuestra geología se burló de ellos. «Esta tierra está maldita», murmuró Khalid con amargura. «Quizás deberíamos rendirnos y mudarnos a otra región». Pero yo no podía rendirme. Esta era mi tierra, el lugar donde nací y donde Nura había nacido. Esa noche subí a la azotea del hospital y miré el cielo. Era un lienzo negro, sin una sola estrella, un reflejo perfecto de nuestro futuro. «Dios, por favor, danos agua», recé en silencio. ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué mis hijos tienen que sufrir así? Solo el viento del desierto pareció responder a mi plegaria con su silbido lúgubre. Una semana después, Nura recibió el alta, pero las palabras del médico resonaban en mi cabeza: la próxima vez, podría no soportarlo. Necesita agua limpia. De camino a casa, una noticia inesperada en la radio capturó mi atención. Hablaba de la región de Ail, en Arabia Saudita. Una tecnología colombiana había creado un río donde no lo había, transformando una zona que había sufrido sequía durante 60 años en una próspera ciudad agrícola. «Papá, ¿no podemos llamar a esa gente de Colombia?», preguntó Nura, sus ojos brillando con una chispa que no le había visto en mucho tiempo. Mi corazón dio un vuelco. No quería darle falsas esperanzas para luego decepcionarla. «Nura, nuestra tierra es diferente. Es mucho más complicada que la de Arabia Saudita», le dije con suavidad. Pero en ese momento, no sabía que un milagro estaba por llegar, y que lo haría de una forma que nadie podría haber imaginado. A partir de ese día, las noticias sobre la hazaña colombiana de Nail eran omnipresentes. Cada vez que encendía la televisión, allí estaba, el río milagroso creado por Colombia. Las imágenes que mostraban eran casi surrealistas. En medio de un desierto que yo conocía como árido y yermo, fluía un torrente de agua cristalina. Niños chapoteaban en la orilla, agricultores regaban sus campos verdes y vibrantes. «¿Eso es de verdad en Ail?», preguntó mi esposa, Sara, con incredulidad. «El Ail que conocemos». Lo era. Nosotros, en Qatar, éramos un país más rico, pero ellos ahora tenían mejores condiciones. Todo se había invertido. En la oficina, no se hablaba de otra cosa. ¿Colombia? Ese país tan lejano, decía Rashid, uno de mis colegas más cínicos. ¿No son solo conocidos por el fútbol y la cumbia? ¿Qué saben ellos de alta tecnología? Bueno, mi televisor es de una marca de allá y funciona bien, intervino Saide. Pero los electrodomésticos y el agua son cosas completamente distintas, replicó Rashid. Sin embargo, las pruebas eran irrefutables. Logré ver un informe oficial del gobierno saudí. Producción diaria, 10 millones de litros. Tasa de eliminación de salinidad, 99,9%. El nombre de la empresa colombiana estaba claramente impreso en el documento. Una semana después, fui convocado a una reunión de alto nivel en el ministerio. El propio ministro de Recursos Hídricos la presidía. Como todos saben, Arabia Saudita lo ha logrado, comenzó el ministro, su rostro tenso. ¿Y saben qué dice nuestro pueblo? ¿Se preguntan por qué Qatar está por detrás de los saudíes? Un silencio pesado cayó sobre la sala. Todos conocíamos esa incómoda verdad. ¿No somos un país más rico? ¿Porque ellos pudieron y nosotros no? Nadie se atrevió a responder. Ahmad, tú eres el responsable del distrito de Al-Chamal. ¿Qué opinas? Señor ministro, nuestra geología es completamente diferente a la de Arabia Saudita. Es mucho más compleja y... No quiero excusas, me interrumpió con dureza. En Ail también fracasaron durante 60 años, y los colombianos lo solucionaron. ¿Por qué nosotros no podríamos? El viaje de regreso a casa fue un tormento. Sentía una presión inmensa,
mis superiores exigían resultados y mi gente clamaba por agua. Estaba atrapado en medio, y sentía que mi espíritu se desgastaba. Esa noche, mientras Nura hacía sus deberes, me preguntó: papá, ¿dónde queda Colombia? Es un país en Sudamérica, muy lejos de aquí, le expliqué. ¿Qué tan grande es? Desplegué un mapa. Era más grande que Qatar, pero comparado con los gigantes de su continente, parecía pequeño. ¿Cómo un país así tiene una tecnología tan increíble?, preguntó. Era una pregunta que yo también me hacía. ¿Qué los hacía diferentes? Al día siguiente, una noticia impactante recorrió la oficina. El director Khalid fue a Ail, me susurró Saide. Fue a verlo con sus propios ojos. Dice que fue un verdadero milagro. Por la tarde, me reuní con Khalid. Su expresión era una mezcla de asombro y frustración. Ahmad, lo vi. Fue un milagro. Un río de verdad fluía en esa tierra reseca. Vi a los niños nadando. Suspiró profundamente. Pero lo más increíble, Ahmad, es que el equipo colombiano encontró agua potable en solo 2 semanas. 2 semanas, repetí, atónito. Sí. Los alemanes tardaron 2 años y los franceses 1, y ambos fracasaron. Me mostró una fotografía. Ingenieros colombianos y funcionarios saudíes posaban juntos, sonriendo. Ese de ahí es el ingeniero a cargo, Mateo Vargas. Parece un tipo normal, ¿verdad? Al principio, los saudíes se burlaban de ellos. Ahora los tratan como héroes. En ese instante, sonó su teléfono. Era una llamada del despacho del ministro. Ahmad, el ministro lo recibirá ahora mismo. Se tomará una decisión importante. Por favor, prepárese. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Íbamos a pedir ayuda a Colombia? ¿Por fin? Al llegar a casa, le conté a mi familia. Mañana tengo una reunión crucial. ¿Van a llamar a los colombianos?, preguntó Nura, con los ojos iluminados. Aún no lo sé, mi amor. Pero nuestra tierra es muy difícil. Mucho más que la de los saudíes. Hay una alta probabilidad de que fracasen. Sara tomó mi mano. Aún así, deberíamos intentarlo. Por Nura. Esa noche, apenas pude dormir. La esperanza y el miedo libraban una batalla en mi mente. ¿Y si Colombia también fallaba? ¿Perderíamos nuestra última esperanza? Miré por la ventana la luna llena que flotaba en el cielo oscuro. Me pregunté si en Ail también verían esa misma luna. Pero ellos podían contemplarla en paz, sin la angustia de la sed. Dios, danos una oportunidad, recé en voz baja. Si los saudíes pudieron, nosotros también. Teníamos que hacerlo. Me repetí esas palabras, pero una inquietud persistía en mi corazón. Intuía que nuestro orgullo nacional herido podría llevarnos a tomar decisiones extremas. A la mañana siguiente, al entrar en el despacho del ministro, me encontré con una escena inesperada. Además de los altos funcionarios del gobierno, había un grupo de personas de aspecto latinoamericano. Ahmad, te presento al equipo de Colombia, anunció el ministro. La líder del equipo es la doctora Valentina Restrepo. Me quedé helado por un instante. La líder era una mujer. Una mujer que aparentaba unos 40 años, de cabello corto, con gafas y una estatura que no superaría el 1,60 m. Mucho gusto. Valentina Restrepo, para servirles, dijo en un árabe perfecto, con un acento impecable y una sonrisa cálida. ¿Habla usted árabe?, comenté, impresionado. Estuve 1 año en la Universidad del Cairo. Para entender la geología de Medio Oriente, es indispensable entender su idioma y su gente. Desde el primer momento, su enfoque fue radicalmente diferente. Otros ingenieros extranjeros se limitaban al inglés y dependían de traductores. La doctora Restrepo nos hablaba directamente, de igual a igual. El ministro fue directo al grano. Doctora Restrepo, ¿entiende nuestras condiciones? Sí,
Señor ministro, ya hemos analizado todos los datos de la formación geológica de Al-Chamal. ¿Y bien? La doctora Restrepo sacó una tableta y nos mostró una serie de gráficos complejos. Para serle sincera, esto es 3 veces más difícil que lo de Arabia Saudita. La infiltración de agua salada es excepcionalmente profunda. Los rostros de los funcionarios se ensombrecieron. ¿Eso significa que se rinde?, preguntó uno. No, respondió Valentina con una sonrisa tranquila. Dije que es difícil, no que es imposible. En Colombia tenemos una geología muy compleja en ciertas zonas costeras, con problemas similares, y hemos aprendido a solucionarlos con lo que llamamos recursividad. ¿Cuánto tiempo necesitará?, preguntó el ministro, escéptico. En Arabia Saudita nos tomó 2 semanas, pero aquí, hizo una pausa, mirando a todos en la sala. 48 horas serán suficientes. ¿Qué?, exclamó el ministro, poniéndose de pie de un salto. ¿Más difícil que Arabia Saudita y en menos tiempo? Hemos desarrollado una nueva tecnología. Un sistema de rastreo de fisuras kársticas. Es más preciso, más rápido y, sobre todo, más berraco, como decimos en mi tierra. Uno de los funcionarios soltó una risa burlona. Otra vez la misma historia. Todos llegan prometiendo el oro y el moro, y terminan huyendo con el rabo entre las piernas. Valentina Restrepo respondió con una calma imperturbable. Entonces, pongamos condiciones. Si fracasamos en 48 horas, nosotros cubriremos todos los gastos y se nos prohibirá la entrada a Qatar por 10 años. La sala quedó en un silencio sepulcral. Pero si tenemos éxito, continuó, queremos la compensación justa y, más importante aún, su confianza y cooperación total. Las dudas y las interferencias son una pérdida de tiempo que no nos podemos permitir. El ministro me miró. Ahmad, como jefe de campo, ¿qué opinas? Sinceramente, estaba aterrorizado. 48 horas era una locura. Pero sentí que valía la pena arriesgarse. Acepto, pero con una condición, dijo el ministro, mirando fijamente a Valentina. Debe tener éxito en 48 horas. Ni un minuto más. Si se retrasa, será expulsada inmediatamente. Trato hecho, respondió la doctora Restrepo sin dudarlo. Al terminar la reunión, nos dirigimos directamente al lugar de trabajo. En el coche, no pude contenerme. Doctora, ¿de verdad es posible en 48 horas? Ahmad, me dijo con una mirada intensa, ¿sabe qué aprendimos en Arabia Saudita? Negé con la cabeza. Que el tiempo no lo define la tecnología, sino la confianza. Los saudíes confiaron en nosotros. ¿Lo hará Qatar? Su pregunta resonó en mi conciencia. Al llegar, el equipo colombiano se puso a trabajar de inmediato. ¿El despliegue de equipos era mucho más ágil y eficiente que el que había visto con los saudíes? ¿Qué es eso?, pregunté, señalando un dispositivo peculiar. Un radar de penetración profunda. 10 veces más preciso que los modelos comerciales. Lo diseñamos y construimos nosotros mismos en Bogotá, respondió con orgullo uno de los ingenieros, en cuyo uniforme se leía ingeniero Juan Pablo Díaz. Pronto, la gente del pueblo comenzó a reunirse, curiosa. Otra vez extranjeros, murmuraban. A ver cuánto duran estos. Sus miradas estaban cargadas de escepticismo, habían sido engañados demasiadas veces como para permitirse la esperanza. Nura llegó de la escuela y se acercó. Papá, ¿ellos son los colombianos? Sí, mi vida. ¿Por qué son tan poquitos? Los otros equipos eran de decenas de personas. La doctora Restrepo, que pareció escuchar el comentario de Nura, se acercó a nosotros con una sonrisa. Hola, ¿cómo te llamas? Nura. Qué nombre tan bonito, Nura. A veces, no se necesita mucha gente, sino gente que sepa hacer bien su trabajo. Lo importante es la berraquera, las ganas de sacar las cosas adelante. Abrió su maletín y sacó algo envuelto en una hoja de plátano.
Prueba esto. Es de mi país. Se llama bocadillo veleño. Gracias, dijo Nura, tomando el dulce de guayaba y sonriendo tímidamente. Señora, ¿de verdad va a salir agua en nuestro pueblo? Valentina se arrodilló y le acarició la cabeza con ternura. Espera solo 48 horas, Nura. Te prometo que te daré el agua más pura y dulce que hayas probado en tu vida. Sus palabras me conmovieron, pero no lograron disipar mi ansiedad. Realmente era posible. Al caer la noche, el trabajo se intensificó. El equipo colombiano estaba preparado para trabajar sin descanso. Ahmad, ¿nos podría conseguir un poco de café? Un buen tinto, si es posible, me pidió la doctora. Claro, pero hasta el agua para el café es un tesoro aquí. Tranquilo. Dentro de poco podrá beberse todo el que quiera, respondió con una confianza que me desarmaba. Parecía convencida del éxito antes incluso de haber empezado. Doctora, ¿por qué 48 horas? Es una apuesta muy arriesgada. Mientras revisaba unos sensores, me respondió, Ahmad, a veces la presión es la mayor fuerza que existe. Esas 48 horas nos obligan a estar en un estado de concentración absoluta. Nos hacen sacar lo mejor de nosotros. Así comenzó la primera noche. Miré mi reloj. Eran las 8 en punto. La cuenta atrás había comenzado. Las primeras 12 horas se dedicaron a la exploración. El equipo que los colombianos habían traído zumbaba y pitaba sin cesar, devorando datos del subsuelo. Cerca de las 3 de la madrugada, el ingeniero Juan Pablo Díaz me llamó. Ahmad, venga a ver esto, por favor. En el monitor se desplegaba un gráfico tridimensional de una complejidad asombrosa. Esto es a 150 metros de profundidad. Mire aquí, señaló una zona de un color distinto en la pantalla. Hay una anomalía, una especie de cavidad. ¿Podría ser agua dulce?, pregunté, conteniendo la respiración. Aún no podemos asegurarlo, pero es una posibilidad muy alta. La doctora Restrepo se unió a nosotros. A pesar de haber trabajado toda la noche, no mostraba ni una pizca de cansancio. ¿Lo encontramos, Juanpa? Tal como lo predije. ¿Lo predijo?, pregunté, incrédulo. La formación rocosa de Qatar no es solo una esponja. Es un laberinto. Mi hipótesis era que en algún lugar de ese laberinto debía haber bolsones de agua dulce atrapados, aislados desde hace siglos. Su capacidad de análisis era prodigiosa. Habían localizado en 12 horas lo que nosotros no habíamos podido encontrar en décadas. Pero hay un problema, añadió Juan Pablo con preocupación. Ese bolsón de agua dulce está completamente rodeado por agua salada. Un solo error al perforar y todo se contaminará. Será una catástrofe. Por eso necesitamos una precisión quirúrgica, sentenció Valentina. Justo en ese momento, aparecieron los supervisores del gobierno. ¿Encontraron algo?, preguntaron con un tono arrogante. Estamos en proceso de confirmación, respondió Valentina con calma. 12 horas y solo, en proceso. Sabía que esto sería otro fracaso, dijo uno de ellos, y se marcharon riendo. La tensión se apoderó del equipo colombiano. Ni se les ocurra hacerles caso, dijo Valentina, reuniendo a su gente. Nosotros a lo nuestro. Concentrados en el objetivo. Hágale, pues. Las siguientes 6 horas se dedicaron a la modelación 3D. El objetivo era tener un mapa perfecto de la estructura subterránea. ¡Qué berraquera!, exclamé sin poder contenerme. La imagen tridimensional en el monitor era de una nitidez increíble. Podía ver el laberinto de fisuras y cómo el agua se movía a través de ellas. ¿Ahmad, por casualidad, tiene mapas antiguos de esta región?, preguntó Valentina. ¿Mapas antiguos? Tengo uno de hace unos 80 años. Perfecto. Tráigalo. Corrí a mi oficina y volví con el mapa polvoriento. Valentina lo comparó con su modelo 3D y sus ojos brillaron. Claro. Aquí está. Mire esto.
Hace 80 años, justo aquí, había un oasis. Eso significa que el agua dulce existió en la superficie. No ha desaparecido, solo se ha hundido, y el agua de mar la cubrió. Pero debajo de esa capa salina, tiene que estar. A las 18 horas de haber comenzado, se prepararon para la perforación. Pero, de nuevo, los funcionarios del gobierno irrumpieron. ¿Qué están haciendo? ¿Quién les dio permiso para perforar? Es parte del plan de trabajo acordado, respondió Valentina, manteniendo la compostura. Necesitamos revisar la documentación. Detengan todo inmediatamente. Nos exigen tener éxito en 48 horas y ahora nos piden que paremos, exclamó Juan Pablo, frustrado. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, replicó el burócrata. La discusión se alargaba y el reloj seguía corriendo. Tomé una decisión. Yo, como responsable de campo, autorizo la perforación. Si hay algún problema, asumiré toda la responsabilidad. Ahmad, ¿estás seguro de que puedes asumir algo así? Sí, respondí con firmeza. Los funcionarios se retiraron, visiblemente molestos. La doctora Restrepo me dedicó una mirada de gratitud que me dio fuerzas. La perforación se reanudó. 50 metros. 100 metros. La tensión crecía con cada metro que la broca descendía. Y entonces, a los 120 metros, Juan Pablo gritó, detectamos humedad. Todos contuvimos el aliento. Sube la muestra. Una pequeña cantidad de agua llegó a la superficie. Valentina la analizó personalmente con un medidor portátil. Concentración de sal, 0,3%. Aún es alta. Necesitamos ir más profundo. Aunque fue una decepción, nos aferramos a la esperanza. Al menos, la salinidad era menor que la del agua de mar. Habían pasado 24 horas. Exactamente la mitad del tiempo. Aún no teníamos agua potable. Los aldeanos se congregaban, susurrando. Lo sabía. Otro fracaso. Vivimos en una tierra maldita. Las voces negativas nos rodeaban, pero el equipo colombiano parecía no escucharlas. Doctora, ¿por qué no descansa un poco?, le sugirió uno de sus ingenieros. No hay tiempo que perder. Estoy bien, respondió, sin apartar la vista de los monitores. En ese momento, apareció Nura. Llevaba una pequeña bandeja. Señora, esto es para ustedes, dijo tímidamente. Eran arepas recién hechas y un termo humeante. Mi mamá preparó un tinto, bien cargado para que no se duerman. No tenemos mucha comida, pero queríamos darles las gracias. Los ojos de Valentina brillaron. Gracias, Nura. Esto es justo lo que necesitábamos. El equipo compartió las arepas y el café, y una sonrisa genuina volvió a sus rostros agotados. Nura, espéranos un poquito más, sí. Te prometo que cumpliremos nuestra palabra, le dijo Valentina. Nura asintió, sonriendo. A las 30 horas, finalmente, ocurrió un cambio. La salinidad está bajando drásticamente, gritó Juan Pablo, eufórico. 0,1%. 0,05%. 0,005%. Ya casi, ya casi. Todos se agolparon frente al monitor. Cada vez que el número bajaba, estallaba un grito de alegría. Pero un nuevo problema surgió. Doctora, la presión del agua salada es demasiado alta. Es peligroso, podría colapsar y contaminarlo todo. Necesitamos instalar una membrana de contención. Lo sé. Pero solo nos quedan 18 horas. Normalmente, instalar una membrana de esas toma 12 horas. Pues lo haremos en 6, dijo Valentina con una determinación de acero. ¿Usaremos la nueva tecnología que desarrollamos? La membrana de fraguado instantáneo. Una vez más, me dejaron sin palabras. ¿Cuántas soluciones innovadoras tenían preparadas?
En ese momento, sonó mi teléfono. Era el ministro. Ahmad, ¿cuál es la situación? Estamos muy cerca, señor. Pero el tiempo se agota. Si fracasan, tu carrera también terminará. ¿Entendido? La presión era enorme, pero extrañamente, no sentía miedo. Ver al equipo colombiano me llenaba de una confianza irracional. Estaba seguro de que lo lograrían. Eran las 10 de la noche. 30 horas habían pasado. Quedaban 18. El equipo se movió con una velocidad asombrosa. Membrana lista para inyección. La nueva tecnología era increíble, una solución polimérica que, al entrar en contacto con el agua salada, se solidificaba en cuestión de minutos. ¿Cómo es posible?, pregunté. 5 años de desarrollo con el Instituto de Investigaciones Marinas de Colombia. Reacciona a la salinidad y crea una barrera impenetrable en menos de 10 minutos, explicó Juan Pablo con orgullo. A las 2 de la madrugada, alcanzaron los 150 metros. El silencio era total. Todos esperábamos el resultado. Iniciando prueba de presión, anunció Valentina, abriendo ella misma una válvula. Al principio, no salió nada. 1 segundo. 2. 3. Y entonces, una gota de agua transparente cayó al suelo. Luego otra, y otra. Agua, gritó alguien. Valentina, con manos temblorosas, recogió una muestra en un vaso y la analizó. Salinidad, 0,01%. 0,001%. Levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Es agua dulce perfecta. Un rugido de júbilo estalló en el campamento. Pero Valentina mantuvo la calma. Aún no. Necesitamos confirmar que el flujo es sostenible. Durante las 3 horas siguientes, midieron el caudal. Sorprendentemente, a medida que pasaba el tiempo, el volumen de agua aumentaba. 2.000 litros por hora. 3.000. 5.000. Eran cifras increíbles. Es por la diferencia de presión, explicó. La membrana bloquea el agua salada, y la presión natural del acuífero empuja el agua dulce hacia arriba. A las 5 de la mañana, se realizó la primera prueba de sabor. Fui el primero. Con manos temblorosas, llevé el vaso a mis labios. Era dulce. Era el agua más dulce y pura que había probado en mi vida. El sabor del agua de mi infancia, un recuerdo casi borrado. Las lágrimas brotaron sin control. Nura. ¿Dónde está Nura? Corrí a casa, la desperté y la traje al lugar. Al ver el agua brotar de la tubería, sus ojos soñolientos se abrieron de par en par. Papá, ¿es agua de verdad? Sí, mi amor. Bebe. Con timidez, acercó el vaso a sus labios. Sus ojos se iluminaron. Papá, el agua es dulce. Es de verdad dulce. Nura empezó a saltar de alegría. Verla así, tan feliz, hizo que todos los años de sufrimiento valieran la pena. La noticia se extendió como la pólvora. A pesar del amanecer, la gente del pueblo empezó a llegar. ¿Es cierto? De verdad encontraron agua. Los más ancianos, al probarla, lloraban abiertamente. Este es el sabor del agua que bebí de niño. Alá por fin ha escuchado nuestras plegarias. Pero la alegría duró poco. Los supervisores del gobierno llegaron en tropel. ¿Qué es esto? ¿Quién autorizó a distribuir el agua? Ha salido agua limpia. La gente tiene derecho a beberla, protesté. Aún no ha pasado la inspección. ¿Quién se responsabilizará si hay algún problema? Intentaron acordonar la zona. No lo permitiré, dijo la doctora Restrepo, interponiéndose. Esta agua es completamente segura. Yo lo garantizo. ¿Y quién es usted para garantizar nada? También soy auditora certificada en seguridad del agua por la Organización Mundial de la Salud.
Mostró sus credenciales y los supervisores se quedaron sin palabras. Aún así, el procedimiento es el procedimiento. El procedimiento es más importante que la sed de gente que ha sufrido durante 80 años, la voz de Valentina resonó con autoridad. El agua es un derecho humano. Nadie puede tenerlo. Finalmente, los burócratas se retiraron en silencio. A las 8 de la mañana, el propio ministro llegó al lugar, con una expresión indescifrable. ¿Realmente lo han conseguido? Compruébelo usted mismo, señor. El ministro bebió el agua. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Esta agua salió de nuestra tierra? Sí. Y podemos hacer que brote indefinidamente. Valentina le mostró los datos. Este acuífero es gigantesco. Si se gestiona bien, puede abastecer a toda la región. El ministro se quedó sin palabras. Luego, para mi asombro, hizo una profunda reverencia. Les pido disculpas por haber dudado de ustedes. Era la primera vez que veía a un alto funcionario catarí inclinarse ante alguien. No se preocupe. Lo importante es lo que viene ahora, dijo Valentina con una sonrisa. Miré el reloj. Habían pasado 36 horas. Quedaban 12. ¿Qué harán ahora? Estabilizar el sistema y prepararlo para la expansión. Luego, miró a Nura. Cumplí mi promesa, pequeña. A partir de hoy, beberás agua limpia todos los días. Nura corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Gracias, señora, gracias. Colombia es lo máximo. En ese instante sonó mi teléfono. Era mi esposa. ¿Viste las noticias? Dicen que hay agua en nuestro pueblo. Es verdad, mi amor. Se acabaron nuestras preocupaciones, le dije, y escuché cómo rompía a llorar de alegría al otro lado de la línea. Al mediodía, los hombres del pueblo se organizaron espontáneamente. Vamos a ayudar. No podemos dejar que nuestros amigos colombianos hagan todo el trabajo. Unos transportaban equipos, otros ayudaban a cavar zanjas. Las mujeres prepararon una gran comida para todos. Una anciana se acercó con un cántaro antiguo. Este es el tesoro de mi familia. 100 años esperando para llenarlo con agua de verdad. Valentina misma llenó el cántaro. Abuela, a partir de hoy, podrá beber esta agua todos los días. Alá los ha enviado aquí. Gracias, de verdad, gracias, dijo la anciana, besando la mano de la doctora. Por la tarde, ocurrió algo increíble. Doctora, el caudal está aumentando sin parar. ¿Cuánto? Superamos los 50.000 litros por hora. Era 5 veces más de lo esperado. La estructura subterránea es más compleja de lo que pensábamos. Parece que múltiples acuíferos están interconectados, explicó Juan Pablo, emocionado. A las 6 de la tarde, 46 horas después del inicio, los medios de comunicación llegaron en masa. Al Jazeera, la televisión nacional, corresponsales de todo el mundo. ¿Cómo lo lograron en 48 horas? Las condiciones aquí eran peores que en Arabia Saudita. Valentina respondió a las entrevistas. La tecnología es importante, pero lo más crucial fue el corazón, la berraquera. Lo logramos porque el pueblo de Qatar confió en nosotros y colaboró. Sin ellos, habría sido imposible. ¿Y ahora qué sigue? Queremos expandir esta tecnología por todo Qatar y a otras regiones que la necesiten. Nuestra meta es reducir el número de personas que sufren por la falta de agua. A las 8 de la noche, justo cuando se cumplían las 48 horas, el ministro hizo un anuncio oficial. El equipo de Colombia no solo ha cumplido su promesa, ha superado todas nuestras expectativas. Las miles de personas reunidas en la plaza estallaron en vítores. Colombia, Colombia, coreaban. El equipo de Valentina, aunque exhausto, sonreía feliz. Ahora podrán descansar un poco, les dije. Todavía no, Amat, respondió Valentina, sonriendo.
Esto es solo el comienzo. El verdadero trabajo empieza ahora. Esa noche, por primera vez en mi vida, me di una ducha sin límite de tiempo. 45 años esperando ese lujo. Mientras sentía el agua correr por mi cuerpo, pensé, los milagros existen. Y este milagro vino de Colombia. La alegría del éxito duró poco. 2 días después, comenzó un ataque inesperado. Es un fraude. Los colombianos nos están engañando. La voz se alzó en una reunión de jefes tribales de la región. Rashid al-Maktoum, un líder influyente y corrupto, era quien incitaba a la gente. Piénsenlo. ¿Cómo es posible que algo que no se pudo hacer en 80 años se logre en 48 horas? Es absurdo. Pero el agua está ahí. Yo la he probado, repliqué. Es un truco. Un espectáculo para impresionarnos. Seguro que trajeron el agua en tanques y la escondieron bajo tierra. Aunque sonaba ridículo, algunos le creyeron. Es verdad. En Arabia Saudita también hubo problemas después. Quizás los colombianos solo quieren nuestros recursos subterráneos. Los rumores falsos se esparcieron rápidamente. Fui a ver a la doctora Restrepo. Están circulando estos rumores. ¿Cómo vamos a responder? Lo esperaba, dijo ella, sorprendentemente tranquila. Es el miedo a lo nuevo. Siempre pasa. Pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Lo demostraremos con datos. Haremos todo transparente. Al día siguiente, Valentina tomó una decisión audaz: instalaremos un sistema de monitoreo en tiempo real, abierto al público. Cualquiera podrá ver los datos las 24 horas del día. Se instaló una pantalla gigante en la plaza del pueblo, mostrando el caudal y la pureza del agua en tiempo real. Pero al-Maktoum no se rindió. Los números también se pueden manipular. Tenemos que investigarlo nosotros mismos. Exigió una inspección de las instalaciones, y Valentina aceptó. Por supuesto. Vengan cuando quieran y véanlo con sus propios ojos. La delegación llegó, liderada por el propio al-Maktoum. El equipo colombiano les abrió todas las puertas, incluso les mostró los planos técnicos. Este es el diseño de la membrana de contención, explicaba Juan Pablo, pero al-Maktoum no escuchaba. Tanta complejidad solo puede ser para engañarnos, gritó. En ese momento, apareció Nura. Señor, ¿por qué dice eso? El agua es de verdad. Niña, quítate de en medio, le gritó al-Maktoum. Nura estuvo a punto de llorar. Mi mamá cocinó arroz por primera vez con agua limpia. Dice que no lo hacía en 80 años. ¿Por qué? No te dejes engañar por una emoción falsa, insistió al-Maktoum. Entonces, Valentina se adelantó. Señor al-Maktoum, ¿a qué le tiene miedo realmente? ¿De verdad cree que el agua es falsa? ¿O teme a otra cosa? Su pregunta fue como una flecha. Teme al cambio, ¿verdad? A que el orden que ha existido durante 80 años se altere. Había dado en el clavo. Al-Maktoum había mantenido su poder y su riqueza controlando el mercado negro del agua. ¿Tú qué sabes?, gritó, furioso. Sé mucho, respondió Valentina con calma. Mi país también ha vivido cambios difíciles. Pero el verdadero progreso solo llega cuando se abraza el cambio. Los seguidores de al-Maktoum comenzaron a amenazar al equipo colombiano. Lárguense de aquí, estafadores. Entonces, ocurrió algo inesperado. El anciano Hassan, el hombre más viejo del pueblo con 95 años, apareció. Al-Maktoum, ya basta, dijo con voz firme. Hassan, incluso a ti te han engañado. ¿Crees que después de vivir casi 100 años no sé distinguir lo falso de lo verdadero? El anciano se acercó, bebió del agua y declaró, esto es real. ¿Es el mismo sabor que recuerdo de mi niñez? Luego, miró fijamente a al-Maktoum. Y sé perfectamente que tú te has enriquecido vendiéndonos agua a precios de oro. Se acabó tu negocio. Fue como una bomba.
El rostro de Al Maktoum se puso rojo de ira. La mitad del agua del mercado negro iba a tu bolsillo, continuó el anciano. Por eso te molesta que esta agua sea real. Porque se acaba tu fuente de ingresos. Al Maktoum no pudo responder. Esta gente de Colombia no ha venido por dinero. Han venido a ayudarnos. El anciano Hassan se inclinó ante Valentina y le dio las gracias. El ambiente cambió por completo. La gente se volvió contra Al Maktoum. Fue expulsado del pueblo bajo una lluvia de acusaciones. Esa noche, recibí una llamada del gobierno. El emir de Qatar estaba siguiendo el caso personalmente y visitaría las instalaciones al día siguiente. La noticia era monumental. Cuando se lo comuniqué a la doctora Restrepo, ella simplemente sonrió. Será un honor recibirlo. Nosotros solo hacemos nuestro trabajo. Pero a la mañana siguiente, un nuevo desastre. Doctora, hay una falla en el sistema, gritó Juan Pablo. Alguien saboteó el equipo durante la noche. Hay un agujero en la tubería principal. Era hora de Al Maktoum. ¿Y justo el día de la visita del emir? El equipo colombiano trabajó sin descanso durante 4 horas y, milagrosamente, justo cuando terminaron la reparación, el convoy del emir llegó. ¿Este es el equipo de Colombia?, preguntó Su Alteza. Se acercó a Valentina. Me han dicho que ha obrado un milagro en 48 horas. Es un honor, Su Alteza. Quiero ver esa agua. Justo en ese momento, el sistema reparado se activó y un potente chorro de agua pura brotó de la bomba. El emir la probó. Increíble. Es agua perfecta. Tomó la mano de Valentina. En nombre del pueblo de Qatar, le doy las gracias. Y entonces, declaró, a partir de hoy, Colombia será el socio estratégico de Qatar en tecnología del agua. Fue un momento histórico. Esa misma noche, nos informaron de que Al Maktoum había sido arrestado. Ahmad, me dijo la doctora, mañana empieza el verdadero trabajo. ¿Está listo para cambiar todo Qatar? Listo, respondí. Una nueva era estaba comenzando. Tras la visita del emir, el apoyo del gobierno fue total. Pero una semana después, en plena madrugada, una llamada de emergencia de Juan Pablo me heló la sangre. Ahmad, la bomba principal se detuvo. Alguien introdujo un objeto metálico. El suministro se cortó. El pánico se apoderó de la gente. 36 horas, sentenció Valentina. Si no lo reparamos en 36 horas, tendremos que reemplazar todo el sistema. Y eso tardaría meses. De nuevo, una carrera contra el reloj. Necesitamos piezas y la ayuda de su gente. De los que conocen las máquinas. Los aldeanos, al principio desesperados, respondieron al llamado. Nura fue la primera en dar un paso al frente. Yo ayudo. La doctora no nos abandonó. Nosotros tampoco podemos rendirnos. Su valentía avergonzó a los adultos. Pronto, mecánicos, soldadores, ingenieros locales, todos se unieron al equipo colombiano. Fue una increíble sinfonía de colaboración. Cuando las piezas de repuesto no fueron suficientes, Valentina tomó una decisión asombrosa: fabricaremos las que faltan con materiales locales. Los técnicos cataríes demostraron una habilidad impresionante. Trabajando codo a codo con los colombianos, forjaron las piezas necesarias en el acto. 24 horas después, intentaron reiniciar el sistema. Un zumbido, un silencio tenso, y de repente el agua brotó de nuevo, con más fuerza que antes. La gente lloraba y se abrazaba. Hemos reforzado el sistema, explicó Juan Pablo, sonriendo. Ahora podemos producir más de 200.000 litros al día. Esa noche, el pueblo celebró. Hoy aprendimos que las crisis nos hacen más fuertes y unidos, dijo el anciano Hassan. El gobierno anunció la creación del Instituto Tecnológico Colombo-Catarí. Ahmad, me dijo Valentina. ¿Le interesaría el puesto de subdirector? Era una oferta de ensueño.
Una semana después, despedimos al equipo colombiano. Cientos de personas fueron al aeropuerto. Nura le entregó a Valentina un dibujo. Es el desierto verde que Colombia y Qatar construyeron juntos, le explicó. Gracias, Nura. Prométeme que serás una gran científica, le dijo Valentina. Quiero ser como usted. La crisis de 36 horas nos había hecho más fuertes. El verdadero milagro apenas comenzaba. En las últimas 12 horas de su plazo inicial, después de la crisis, el equipo de Valentina nos dio una última sorpresa. Ahora, el verdadero regalo, dijo. Instalaron un sistema de gestión inteligente del agua, el primero en Qatar. Paneles solares, sensores automáticos, control remoto. Ahora pueden monitorear y gestionar el agua desde su teléfono. Los aldeanos instalaron la aplicación. Nura, fascinada, tocó un botón en la pantalla. Al instante, un chorro de agua se disparó hacia el cielo desde una fuente recién instalada en la plaza. Una fuente. Después de 80 años. Los niños corrieron a jugar a su alrededor. Luego, nos entregaron kits de hidroponía. Pueden cultivar sus propias verduras con esta agua. El desierto iba a florecer. A la hora 47, una pantalla gigante mostró una simulación. En 3 años, todo el mapa de Qatar se teñiría de azul, indicando el suministro total de agua potable. El emir apareció en una videollamada, anunciando oficialmente el instituto y nombrando a Valentina como asesora principal. Finalmente, enterramos una cápsula del tiempo con una botella de esa primera agua pura y una carta de Nura suyo del futuro, prometiendo convertirse en científica. La celebración fue una fusión de culturas, con cumbia y danzas árabes, arepas y dátiles. El milagro de las 48 horas se había convertido en un legado eterno. Pasaron 3 años. Yo era subsecretario del Ministerio de Recursos Hídricos. Desde mi ventana, veía un alchamal verde y próspero. La señorita Nura ha llegado, anunció mi secretaria. Nura, con 13 años, acababa de regresar de un programa de intercambio científico en Japón, pero su corazón y su inspiración seguían en Colombia. Subsecretario, dijo en broma. Mire esto. Me mostró el premio que había ganado en un concurso nacional de ciencia por un proyecto de purificación de agua inspirado en las técnicas colombianas. La doctora Restrepo, ahora directora del instituto, le había conseguido una beca para estudiar la secundaria en Colombia. Esa tarde, en la ceremonia del tercer aniversario, con delegados de todo el Medio Oriente presentes, celebramos los resultados: suministro de agua al 100%, 500 granjas hidropónicas, 50.000 empleos creados. Anunciamos un programa de ayuda hídrica para 10 naciones africanas. La Academia Internacional de Tecnología del Agua, una iniciativa colombo-catarí, abriría sus puertas el año siguiente. Nura, sentada en primera fila, brillaba. Su futuro, nuestro futuro, era tan claro y prometedor como el agua que ahora fluía libremente